Seguimos en Infobae TV, estamos con José Ignacio de Mendiguren. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Él es diputado por el Frente Renovador de Sergio Massa, además es secretario general de la Unión Industrial Argentina. Hablemos primero de cómo estamos en economía, que es su especialidad. ¿Cómo calificaría este momento? ¿Hay estanflación, como dice Labaña? ¿Cuál sería el calificativo para este momento tan particular? Sí, esta inflación es lo que los técnicos dicen. Para nosotros lo que hay es un periodo de alta inflación con caída a nivel de actividad. Digamos, ¿no? Por lo general, cuando hay inflación, la actividad crece. ¿Por qué? Porque a la gente le quema la plata, trata de gastarla, hay demanda. Entonces, el efecto complejo es cuando se da que hay inflación y caída a nivel de actividad. Y hay un problema estructural complejo para resolver. Y creo que esto está instalado. Ya el sector de la industria el año pasado estuvo sin crecimiento. Este año estamos pronosticando una caída que, influida por el sector automotriz, puede estar arriba del 2% de caída. Pero también lo que hay que observar en esto es desde dónde viene uno. Porque si uno está en el 1 y cae al 1,5, es una caída, ¿sí? Bueno, no es lo mismo cuando uno, hace 4 años atrás, 5, venía creciendo al 7, al 8, después baja al 2 y ahora ha de crecer. Esa caída es muy fuerte, agarra a las empresas en un nivel de actividad, de ritmo, de productividad, de producción alto, con baja rentabilidad, porque estaba claro que todas las cifras demostraban, sobre todo en el sector industrial, que los costos del sector industrial en los últimos 2 años, están los documentos, crecieron a razón del 22% y los precios el 13%. ¿Qué quiere decir? El sector industrial, no a lo mejor otros espacios de la cadena, tuvo un achicamiento importante de la rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa, Seferino, cuando usted tiene jugado al volumen, a la gran producción con baja rentabilidad y de golpe cae de estos índices, del 7 al 2 y ha de crecer? Bueno, hace vibrar una estructura productiva. Ahora, José Ignacio, usted sabe que esto los empresarios lo veían venir, sí, porque esta es la verdad. ¿Por qué no hicieron alertas lo suficientemente, digamos, que puedan realmente escucharse adentro del gobierno? ¿Por qué no llamaron la atención? ¿Por qué, digamos, cada uno parece que cuida su quintita y no se ha logrado que la voz del empresariado sea realmente escuchada adentro del gobierno? Nosotros, en mi caso, yo he sido presidente de la Unión Industrial hasta hace poco, yo tuve una buena relación con la presidenta, de sinceramiento, respeto mutuo y todas estas cosas se le hemos podido decir. Ahora, ¿qué pasó con el gobierno después, digamos, del 54% famoso? Y bueno, el gobierno tuvo una posición de no escuchar, de romper los termómetros, la inflación no existía, la inseguridad era una sensación, y gobernó en función de esto. Un triunfo que le hizo mal. Yo creo que sí, yo lo he dicho demasiado. Siempre. Yo creo que el problema, hubo 2 problemas, Seferino. Uno que fue que haya ganado con el 54, pero lo más importante es la diferencia que le sacó con el segundo. O sea, ahí se perdió un equilibrio institucional democrático. Entonces en el Congreso el debate no existe, entran los proyectos a libro cerrado y hay que aprobarlos, lo dejan hablar, uno puede expresarse, pero a la hora de votar se vota. Y parte de esto creo que hoy es lo que estamos sufriendo con estos paros. Entre parte de las cosas técnicas y económicas ha sido la falta de diálogo. Este tema del amigo-enemigo, blanco-negro, o estás conmigo o sos destituyente, ese trasladarlo a todos los ámbitos sociales, hizo que cada uno construyera de su espacio y con realidades distintas. ¿Y qué pasa cuando aparecen las cifras de verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Todos sabíamos que las cifras no eran reales del INDEC, pero cuando empiezan a aparecer las cifras del INDEC y empiezan a sincerarse algunas cosas, atrás de esto viene, ¿cuál era la inversión real? Claro. ¿Era del 22% o era del 18%? ¿Cuál era el nivel de crecimiento? ¿Era que hablábamos del 2 en aquel periodo o era el 1,5? Todo entró hoy como a salir a la superficie. Entonces nos encontramos, por un lado, niveles de actividad que eran menores a los que pensábamos. Inversión no es lo mismo, una inversión al 18% anual, como se cree que es la que fue, a una del 22% anual.
Entonces, si a esto le sumamos esa falta de diálogo, nosotros muchísimo, yo desde la Unión Industrial peleé por el diálogo tripartito, donde no solamente uno con el sector del trabajo tiene que sentarse a hablar de paritarias o de consejo del salario, es mucho más profundo ese debate, sobre todo en un mundo que viene a un ritmo y a unas velocidades donde los cambios van por delante de la dirigencia. Miremos sí, todo. parece que ese ritmo lo perdimos hace tiempo, pero le insisto con cómo era su diálogo con Cristina, porque tal vez nos sirva para comprender el presente, porque pareciera, por las declaraciones que hizo ayer el ministro Kicillof en Radio Nacional, que vuelve esa misma idea de negar los problemas, dice que no hay inflación, que hay precios que suben pero hay precios que bajan, y que entonces si no hay suba generalizada, no sé, es una tecnicatura nueva, entonces no hay inflación. Cuando usted cuando era el titular de la UIA y hablaba con Cristina, Sí. ¿ella entendía? Sí, hemos tenido muchas cosas. Por ejemplo, en un momento entendimos de que el tema de la competitividad de la economía argentina es clave. Es decir, ¿por qué Argentina en su historia pasa terribles banquinazos? Primero porque cuando un país tiene que exportar y tiene que producir y tiene que abrirse, tiene que ser competitivo estructuralmente. Uno no puede, por ejemplo, tener en costo de transporte 7% más sobreventas que Brasil. Uno no puede tener un país donde el 10% de la carga transportada sea por camión. Uno no puede tener un país donde bajar una tonelada de cereales de Salta al puerto cueste 2 veces y medio más que del puerto a Turquía. Y eso nunca en Argentina se atacó en forma sistémica. Entonces, cuando uno empieza con el sistema tributario, 23 jurisdicciones, sistema energético, sistema de infraestructura, usted de a poquito fue perdiendo competitividad, que otra vez las economías regionales vuelven a pararse. ¿Qué se hizo históricamente con esto en la Argentina? No se atacó en forma profesional y sistémica. Entonces se acudía a la magia devaluatoria o a la magia del endeudamiento. La Argentina se está quedando y esa fue nuestra historia. Y la devaluación no corrige el ferrocarril Belgrano. Con la devaluación yo no arreglo un problema de infraestructura que le pido que asista a la exportación de una cosecha del puerto Rosario. Los camiones hacen cola de Rosario a Córdoba. Sí, no, es una cosa Entonces, patética. Ahora es importante lo que usted dice, porque siempre le achacan al empresariado y en particular a usted como cierta demanda devaluatoria. Todo lo contrario. Usted vino alertando, asegura aquí, desde antes. Ahora, ¿y Cristina, la presidenta, bueno, qué hizo ante su ante ese llamado hecho de atención? concreto, ella antes de asumir me dijo, tenés razón. Entonces digo, la competitividad debe monitorearse de un solo lugar donde uno vea cuánto fue por transporte, cuánto por infraestructura y tomar medidas. Y creó la Subsecretaría de Competitividad, que estaba Augusto Costa a cargo de ella, y dijo, vamos a trabajar en esto, y dijo también, basta del club de los devaluadores y del club de los endeudadores. Se empezó en esto, quedó en la nada. ¿Por qué cree usted que quedó en la nada? Atendieron otras urgencias, a estos chicos que trabajaban en un equipo los taparon de tantas cosas que no lo pudieron hacer, entonces llegamos otra vez al mismo problema. Llegamos a enero. Llegamos a enero de este año donde vimos todas las variables desalineadas, ¿no? Hay algo que es más triste, ¿no? Si uno cree, hemos tenido uno de los periodos para nosotros en términos de intercambio, de precios internacionales, más virtuosos de la historia de los últimos 200 años de Argentina. ¿Cuál fue el problema eterno de la Argentina? Que lo que Argentina vendía no valía nada. Así y lo es. que Argentina tenía que comprar valía un montón. Entonces, cada vez que había un crecimiento de la economía, crisis externa, nos faltaban dólares. Vienen 10 años donde los dólares sobraron, la soja se multiplicó por 40, y más bien que las cosas no le hicimos bien, porque después de esos 10 años terminamos de vuelta con restricción externa. No tenemos dólares, devaluando, poniendo un cepo y doblando el mercado de cambio. ¿Qué es lo que hicimos mal, diputado? Yo quiero estar muy claro. A ver, cuando se arranca, yo fui ministro de la producción, que tuve que En el hacernos gobierno de cargo, Duhalde, en un momento muy difícil de la Argentina. hacernos cargo de esa Argentina explotada. No quedó nada en pie. 18 monedas circulando, la devaluación, el mercado la había llevado al infinito, etc. ¿Qué se hizo en ese momento? Primero decir, no vamos a ningún atajo nuevo, basta de magias.
Vamos a una economía normal. ¿Ustedes se acuerdan que proponían la dolarización de la economía, Así la banca offshore? Que era una economía normal, aquella que permitiera desplegar el potencial productivo de la Argentina. ¿Qué significó en términos concretos? Un tipo de cambio competitivo, baja inflación, superávit fiscal y comercial, orden en las cuentas públicas, y cómo reaccionó la Argentina entre el 2002 y el 2008. La industria creció el 100%, generamos 5 millones de puestos de trabajo, todas las cifras que conocemos. Se desplegó la capacidad productiva de la Argentina en un contexto internacional muy favorable como nunca. Pero hay un dato solo, fíjese, si hay potencial productivo, por eso nuestra esperanza. Analicemos el año 2002, esto es mentira que el país arrancó en el 2013. En el año 2002, después de esa crisis, Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial, año 2002. Y ese gobierno que recibió ese incendio entrega un gobierno a los 13 meses, primero en paz, votando. Algunos habíamos dudado si la democracia seguía firme. Resuelta el problema de salir a la convertibilidad, pero fíjese, creciendo al 7%, con el 3% de inflación y ya superávit fiscal y comercial. Y además le deja a ese gobierno que asume 5 ministros, Labaña, Pampuro, Aníbal Fernández, Ginés González García, 38 secretarios de Estado. O sea que la Argentina se desbarranca con los gobiernos de Cristina, porque con Néstor... Con Néstor esto se mantuvo, miren los índices, y básicamente cuando empieza, por ponerle algo, cuando se empieza a negar la inflación. ¿Había inflación? Es cierto. ¿Era manejable? Absolutamente. Yo esto lo charlé con el presidente Kirchner, cuando él solamente veía el costado del control de precios. Yo le decía, presidente, un control de precios puede ser, podemos discutirlo o no, pero es un puente de plata mientras uno desarrolla la inversión. A veces uno tiene un cuello de botella, la demanda no alcanza a la oferta que existe, entonces dice, controlame los precios, pero simultáneamente hay que promover la inversión. Yo decía en aquel momento, siempre lo dije, no hay que enfriar la economía, hay que calentar la inversión. Bueno, no se hizo, se negó, y pues acordémonos la etapa de Moreno, donde había hecho de la arbitrariedad el eje del manejo de la política económica. Para un empresario, usted acepta reglas duras, cualquier pero transparentes, regla, pero no la arbitrariedad. Usted sí, usted no. Usted importa, usted tampoco. Usted no gira utilidades. Porque no le permite planificar, además. Además uno no sabe. Bueno, la industria argentina... No sabe si le toca, no le toca, no pero puede organizar ahí hay algo nada. también... Y acuerde que nos decía, y si no le gusta, tíreme la llave, que la empresa se la manejo yo. ¿Qué inversión puede promover? Pero hay muchos empresarios aceptaron todo eso, algunos ganaron plata, y hay algo en el empresariado argentino, tal vez hay demasiados CEOs de empresas transnacionales, ¿no?, interesados en cerrar bien las cuentas, como que no hay una capacidad de prever qué puede pasar en esto, porque pocos hablaron en aquel momento. Yo creo que lo que hubo en la historia de la industria argentina, yo sé que la industria argentina no es distinto al alemán, al francés o al japonés. Si un japonés, alemán o francés le hubiera tocado vivir las vicisitudes que vivimos, hubieran hecho lo mismo que nosotros. Nosotros, Seferino, entre el año 76, por poner una cifra, y 2001, tuvimos la volatilidad macroeconómica más grande del mundo. La industria es largo plazo por excelencia. Recuerde que pasamos inflación cero de Helbach, pasamos la tablita Martínez de Oz, el austral, el primavera, la convertibilidad, todos procesos mágicos, ¿se acuerdan? Y que todos terminaban explotando. Por eso en el 2002, en ese gobierno que teníamos tan débil, dijimos, nos llevarán puestos, pero basta de atajos, vamos a una economía normal. Bueno, y hay un periodo de una economía normal. Y los índices, fíjense, arrancó la vitivinicultura, el software, la cinematografía. Todas las economías regionales, todas las economías de contenido, de creatividad, de tecnología. Todo. ¿Hay riesgo ahora de ir a una nueva explosión? No. A ver, yo creo que hay algo que el gobierno, a lo mejor exagerando, porque ¿qué hizo después de enero? Fue un ajuste ortodoxo, es decir, lo que no sabía, es decir, que ya lo conocemos, anclar tipo de cambio, subir la tasa para que la gente no se tiente en comprar dólares y compre tasa, pero ya sabemos lo que pasa con esto sostenido en el tiempo, ¿no? Se llamó bicicleta financiera,
Vendo los dólares porque sé que no van a aumentar, la tablita Martínez de Oz, me coloco esos dólares que vendí en tasa de interés, como sé que no lo van a tocar. Es lo que estamos haciendo ahora, o están haciendo ahora. Hemos vuelto a ese criterio. Usted lo puede tomar, insisto, como una medida puntual para salir del problema del de enero, pero eso instalado en el tiempo ya lo conocemos. Te calcule hoy un consumidor que el consumo había sido el motor importante de esta economía, que hasta ahora lo habían tentado con la tarjeta de crédito, las cuotas, el banco, y hoy se encuentra que aquel que sí se refinanció con el banco, le están llegando tasas del 80, del 90%. El bolsillo es uno solo, ¿eh? Hoy es cuánto está destinando a eso. ¿Qué es lo primero que le genera, Seferino? El corte del consumo, dice. ¿Cómo hago para salir de la que estoy y hacia adelante no me ofrezca nada porque por un tiempo no compro? ¿Y qué pasa cuando una economía se achica? Nadie invierte en una economía que se achica. Y cuando una economía se achica, empieza lo que yo digo el círculo vicioso. Se achica, recaudo menos. Como recaudo menos, si quiero tomar más medidas de seguir persiguiendo más presión tributaria hoy histórica, a los que están adentro, es decir, cazamos en el zoológico siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la industria, al no tener ajuste por inflación, hoy usted tiene un impuesto a las ganancias que en teoría tendría que ser el 35%, que al no haber ajustado, muchos casos lo tienen el 60%, de un solo impuesto. Entonces, estamos encarando la situación por lo contrario, porque lo que hicimos. Ahora, ¿qué hay a favor? Y el gobierno, antes de entrar a lo que hay a favor, y el gobierno le sigue echando la culpa a los empresarios. Ahora le echa la culpa a los bancos, quiere monitorear sus ganancias de enero y la tapa del diario BAE dice eso. Pero además, el ministro Kicillof, vuelvo con lo de ayer, dice que la inflación es porque los empresarios son irresponsables y venden a cualquier precio. O sea, ¿cómo puede ser que el empresariado no salga a explicar realmente cuál es el origen de estos dislates? Nosotros estuvimos con Kicillof hace 2 lunes atrás. Es cierto. Le dejamos todo nuestro documento, tiene muy claro todo lo que pensamos. Y yo a mí lo que quiero es colaborar. Buscar culpables no sirvió. Lo que hay que buscar es soluciones. A ver, los empresarios somos los mismos que estábamos en el país cuando crecíamos al 9% y la inflación estaba en el 3%. Está claro, entonces no es que ahora. Entonces, cuando hay alguien que hay varias variables que se fueron, lo que está claro es que hay un responsable. Ahora yo le pregunto, ¿es tan difícil ver, periodo 2002-2007, cuáles fueron los motores? Tipo de cambio competitivo, como decía el presidente, baja inflación, superávit fiscal y comercial. Miremos hoy, el tipo de cambio competitivo se perdió por la inflación. El superávit fiscal, que era del 5%, pasó a ser déficit. Y la inflación, que estaba en el 3, la tenemos en el 25-30. Es muy difícil ver que hay que recuperar esos motores. Ahora, ¿puede haber una nueva devaluación si no se arregla la situación del gasto público, si no se baja la inflación? A ver, con un dólar de A8, el problema matemático no es ni ideológico ni político, y una inflación a los ritmos que estamos, y que se están convalidando, además esas cifras en los aumentos que vienen las tarifas públicas, que se están convalidando en las paritarias. Está claro que es un problema matemático. Vuelve a producir retraso. Entonces yo creo que hacia adelante, ¿qué es lo que se ve? A ver cómo posible. Yo creo que si hay una mayor tranquilidad todavía es por la esperanza del cambio. Yo creo que la gente, nosotros industriales, sabemos de que estamos un año que hay que, como decimos, cuidar las plumas, ¿no? Tratar de mantenerse. Pero vemos que la Argentina, yo vengo del exterior, estuve con Sergio Massa viajando en Brasil, en España, lo que nos piden como son los balizamientos de cómo se sigue. Argentina, además de tener un gran capital de los propios argentinos que cuando las condiciones se dan, vuelven a invertir, por eso fue el 2002. No es mágico que un país en esa situación haya salido tan rápido. Lo primero que invirtieron fueron los argentinos. Pero además en este caso particular, Argentina tiene sectores muy específicos, con mucha inversión en el mundo atrás dispuesto a venir. El sector energético, el sector minero, el sector telecomunicaciones, por designar algunos, que Argentina está claro que lo necesita. Estamos gastando 13.000 millones de dólares en importación de energía, no da más. Y por otro lado, tenemos una inversión como Vaca Muerta,
que en un plazo razonable, 7 u 8 años, podía resolver este tema. Pero por eso invertí 30.000 millones. Pero eso van a venir con el nuevo gobierno, dice usted, no ahora. Yo tengo una sensación como empresario, siempre un empresario no quiere llegar tarde porque paga más caro, ¿no? Entonces a veces se adelanta y eso puede favorecer un poco ese clima sobre fin de año. Además, Seferino, hay algo, ¿no? Cuando Argentina vuelve a entrar en el radar por todas estos futuros, y hay, con que cualquier fondo de inversión destine para ello el 0,02% a la Argentina. O sea, no depende de que gane Massa, si gana Scioli o Macri también. Yo creo que hay una... También se da en la Argentina. Que no se entere. Bueno, pero si esto es una su realidad. jefe. Hoy se da en la Argentina una sensación de, que hace mucho no se da, que las opciones no son alternativas extremas, ¿no? Son bastante... Después hay particularidades que cada uno tiene que proponer y por supuesto tiene que hacer la diferencia. Yo creo que el debate que viene, que no se está dando, yo creo que hay un buen escenario en temas muy concretos como el que les acabo de decir. Ahora, con eso uno puede hacer, como decíamos, Nigeria o Estados Unidos. Estados Unidos, con los recursos del shale gas y shale oil, ¿qué está haciendo? Reindustrializando a Estados Unidos. Claro. ¿Qué está haciendo Alemania? ¿Qué está haciendo? Toman esta ventaja, no para exportarlo y que el mundo lo tradee. Yo digo, el gas. ¿Y qué está haciendo Nigeria? El gas, yo pregunto. Y Nigeria es como los países exportadores de petróleo. Lo venden al exterior. Entonces no son lo países usan para que crecen, pero no se desarrollan. Esta es la gran diferencia. Yo soy desarrollista, un gran admirador de Frondizi. Esta es la gran diferencia entre crecer y desarrollarse. Cuando la soja a uno le pasa de $120 a 600, no le quepa duda que crecemos. Ahora, no garantiza el desarrollo. Los países exportadores de petróleo, un barril pasa de $15 a $110. No creo. Ahora, ¿cómo va dentro de ese país? Convive un jeque que es capaz de construir una isla artificial y un beduino comiendo arena. Es decir, este es el desafío nuestro por delante, pasar del crecimiento al desarrollo económico. Y el desarrollo económico no es espontáneo. Cuando uno le crece la soja o el petróleo, crece y bueno, uno lo goza. El desarrollo económico es generar las herramientas para ir donde uno quiere ir. Ahí hace falta fijar ritmos, prioridades, y ahí es nuestro fuerte, que yo creo que nos tiene que implicar además claros objetivos, a consensos sociales, a un proceso de desarrollo en una economía capitalista y en una economía de mercado, se llega con consensos. Ahora, esos consensos, ¿no cree que una de las fallas de la Argentina... Consensos, pero le hablo entre sectores del trabajo, sectores. Precisamente a eso iba. ¿No cree que una de las fallas nuestras es esa antinomia que siempre ha habido entre campo e industria? Es clave. Fíjense, yo cuando asumí en la UIA y el Frente Renovador lo tiene, lo primero que dije es, cuando uno analiza, entre otras cosas, los 200 años de la Argentina que acabamos de cumplir, uno de los principales motivos de su estado es que no fue capaz de hacer una síntesis entre estas antinomias, que no fue solamente campo-industria, ciudad-centros urbanos, pequeñas empresas contra grandes empresas, mercado interno con mercado externo, capital-trabajo. Fíjese, Seferino, lo que nos pasó a nosotros. Acá había pedido el tema capital-trabajo, donde toda la energía se ponía en la redistribución del ingreso, que se terminaba ahuyentando la inversión. ¿Qué hacía la situación? El péndulo argentino se iba al otro extremo. Entonces pasamos a la teoría del derrame. ¿Qué tenían en común estas dos posturas? Que las dos abortaban los procesos de crecimiento. Por eso que digo que hoy se acabó, es imposible, Seferino. Ahora también se abortó el proceso de crecimiento. O sea, mi pregunta... Pero Edwino, es imposible hoy ¿por qué? buscar ¿Qué en es el lo que pasado? hace que nosotros siempre abortemos todos los procesos de crecimiento, aún en condiciones externas como nunca tuvo la región en 200 años? Primero, comprender que con esto hay que terminar. Todos los países que tuvieron campo industria, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, lo resolvieron. Primer tema. Segundo, mire, mi conferencia industrial, la última como presidente de la UIA, se llamó el péndulo argentino o el salto al desarrollo. Es decir, señores, o volvemos a repetirnos o desde acá pegamos el salto, ¿no? Y esta es la duda. ¿Por qué? Por eso yo digo que lo que viene por delante es la innovación.
pero no innovación solamente en términos de ciencia y tecnología, innovación en sentido amplio, innovación en nuestras actitudes, nuestras con los sectores del trabajo, innovación en la política, innovarnos es lo que yo creo que un mundo que viene muy desafiante, interesante para la Argentina, que daría para un programa, es imposible, buscar en el pasado la solución para los problemas del futuro. No, claro. Son otras cosas. Y esto es esta tentación, yo a veces veo fotos, ¿no?, que a veces me asustan, ¿no? Y soy optimista porque veo una generación nueva de políticos nuevos, después vemos de qué partido. Representantes sociales también nuevos, ¿no? Bueno, y la Argentina va a ser ayudada, alguna vez nos tenía que tocar desde afuera. El problema es que hagamos las preguntas... Hasta tenemos un papa, ¿cómo no nos va a ir bien, pero diputado? Alguien duda, ¿no? Pero le digo, no, se lo digo muy en serio. Wojtyła, para Polonia no fue indiferente, con Wałęsa. Y nosotros vamos a ir a una elección en el 2015 con un papa argentino. Además, un papa que no es que tome partido, toma partido por el país y habla de los acuerdos y la necesidad de que Argentina termine con estas políticas pendulares. Y cuando en la Argentina alguien tiene 90 y pico % de imagen positiva, influye mucho. Acá hay un programa de televisión, a veces de espectáculo, que está todo el mundo pensando si da vuelta una elección. Calcule un papa con el 90 y pico %. No, además semejante papa que conoce tan bien la dinámica política y social argentina, ¿verdad? Y que además, lo ha demostrado, yo tuve una buena relación con él, tiene muy claro la necesidad de lo que es la nación, la integración, las posibilidades. Parece que haber debates también. ¿Estuvo ahora con el Papa luego de ya siendo Papa? Sí, sí. Y es cierto que él dice que hay que ayudar a Cristina si se deja ayudar. No, él me lo dijo a mí, precisamente. Yo lo conocí antes y me dijo, a mí, después se dijo que me había dicho ayuden a Cristina. Lo que dijo fue ayuden a la presidenta. Es un tema distinto, está hablando de la institucionalización. El Papa, como es un hombre, un sentido común enorme, lo que cree, y todos lo pensamos, los procesos tienen que terminar, tienen que sucederse, ese es el círculo virtuoso, pero también con otra condición, que el Frente Renovador lo pone, y yo por eso coincidí tanto que lo hice. Terminar con las etapas refundadoras de la Argentina. Sí, claro. Es decir, acá lo importante es tomar de cada periodo lo que fue positivo, saber que hay que producir cambio y agregar lo que falta. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros.